Reacción química. En nuestra sociedad, manejar un coche es una forma de demostrar al mundo que ya crecimos. Desde el siglo pasado, el automóvil privado se ha convertido en una imagen social. Cambios termoquímicos. Análisis riesgo-beneficio de las fuentes de energía. Los autos sirven para muchas cosas, pero más que eso, es una forma conveniente y privada de dar un paseo. Este sencillo paseo tiene un precio. Como muchos aspectos en la vida, el impacto de los autos en nuestra sociedad tiene muchas caras y muchos estratos. Una mirada a los cielos de cualquier gran ciudad nos cuenta el otro lado de esta historia: humo, contaminación. Millones de personas viven en cómodos hogares protegidos por gruesas paredes, aislantes y eficientes calefacciones. Pero este tipo de comodidades dependen de la transportación de combustible a través de grandes distancias, y esto conlleva riesgos. Nosotros dependemos de combustibles fósiles, carbón, petróleo y gas, para todo, desde la diversión hasta cosas de vida o muerte. Nadie discutiría que nuestra dependencia de los combustibles fósiles ha traído problemas: humo, derrames, lluvia ácida, contaminación del agua y aire. Pero ¿cuál es la alternativa? ¿Estamos dispuestos a terminar con nuestras fuentes de energía de bajo costo y fácilmente disponibles y cambiar nuestra manera de vida? Estos son aspectos emocionales, y muy frecuentemente es la emoción y no el pensamiento lógico la forma de tomar decisiones. Pero ¿cómo se puede asegurar que las decisiones son para bien? Tal vez jamás estaremos completamente seguros, pero si tienes un modelo, un plan a seguir, probablemente te será fácil escoger entre opciones difíciles. En este programa aprenderás acerca de un modelo para evaluar riesgos y beneficios al tomar decisiones, y entenderás cómo se usa este modelo para tomar decisiones sobre las fuentes de energía. Tenemos que dejar de utilizar autos. Lo único que hacen es contaminar el aire. Tienes razón. Bien sabes a qué me refiero. Lo tendré presente la próxima vez que tú necesites salir. Oigan, esto es clásico. Es un error común el ver aspectos como este según cómo te sientes en vez de hacer un análisis detallado. ¿De qué hablas? Te daré un ejemplo. ¿Qué es más peligroso, una sustancia sintética o una natural? Las sustancias sintéticas son más peligrosas. ¿Por qué? Bueno, mira lo que le agregan a nuestra comida. Yo personalmente prefiero las tiendas de comida orgánica sin aditivos. Es natural. ¿Qué hay de la mantequilla de maní natural? Nada de más, nada de menos. ¿Seguro para comer o no? Por supuesto. Bueno, en las cáscaras de maní hay un hongo que produce algo llamado aflatoxinas, un potente carcinógeno, y es natural. ¿Has oído hablar del botulismo? Claro. Envenena la comida, ¿no? La toxina botulínica es producida por un microorganismo y es mortal, de nuevo natural. Pero por otra parte, el plástico es un material sintético y muchos plásticos son seguros e inertes. Pensé que las sustancias naturales eran siempre más seguras que las sintéticas, pero creo que esto es una decisión emocional. Te diré por qué. Vamos a ver un aspecto como este. Necesitaremos una guía o reglas a seguir para que podamos mirar todas las caras de un mismo aspecto. Hablaremos de ello después, pero primero quiero que veas este video que hizo un alumno mío. Es un análisis de riesgo-beneficio de la energía solar como alternativa. Contaminación. Estoy cansado de esto. Debemos detenerla. Mira esto. Piensa en la basura que has respirado cada día. Piensa en la lluvia ácida que destruye nuestros bosques. Recuerda, la lluvia ácida es causada por la quema de carbón, que despide gases que producen ácidos en el aire. Debemos detener el uso de petróleo y gasolina en nuestros autos y para calentar nuestras casas. La contaminación y los derrames de petróleo solamente empeoran esto. Pero no solo eso, ya que las reservas de petróleo y gas natural se agotan rápidamente. Antes que nada, debemos desarrollar alternativas de energía. Debemos encontrar una alternativa, y esa alternativa es el sol. Poder solar, capturando la energía del sol con modernas celdas solares como esta. La energía eléctrica se produce usando luz solar. Esta energía se puede utilizar para calentar casas, cargar autos, trenes, camiones y mucho más. Y pronto la energía solar podrá satisfacer las demandas de energía, de calefacción, transportación e industria. De hecho, colectores solares pueden proveer energía para ciudades enteras. La energía solar es segura, barata, confiable y limpia, sin contaminación. Y como el sol no será en ningún lado, esta es nuestra mejor opción. Bueno, ¿qué piensan? Creo que este chico hizo un buen trabajo. No puedes debatir lo que dijo. Los combustibles fósiles producen muchísima contaminación. Sí, pero solo presenta un lado del problema. ¿Vieron algún otro defecto en el análisis?
Empezó hablando de lluvia ácida y contaminación, pero ignoró los beneficios de los combustibles fósiles, como que son más baratos y fácilmente asequibles. Sí, estoy de acuerdo con mucho de lo que dijo, pero otra vez no respaldó bien sus argumentos con pruebas. Me gustaría ver números. Algunas estadísticas. Sí, las estadísticas hubieran ayudado a su análisis de riesgo-beneficio. Hablar del análisis de riesgo-beneficio me suena que hablan solo de los riesgos de los combustibles fósiles y de los beneficios de la energía solar. No deberían de hablar de riesgos y beneficios de ambos. Exacto. Si no tienes un análisis balanceado, esto no funcionará bien. Necesitas observar los riesgos y los beneficios de ambos lados. También noté que utilizó fotografías muy dramáticas en lugar de datos para respaldar sus argumentos. Sensacionalismo. Sí. Anoté unas cosas también. Él dijo que como en todos lados el sol brilla, estaríamos garantizando energía barata, confiable y limpia. ¿Y qué hay de los lugares donde el sol es limitado? Como muy al norte en el invierno. Está oscuro todo el día. Dices Sí. que hay limitaciones en el manejo de la energía solar. Sí, claro. No solo eso, él no mencionó la idea de utilizar baterías que puedan guardar la energía que viene de las celdas solares hasta que la necesitemos. Sí, pero aunque almacenáramos baterías cargadas con la energía solar, no resolveríamos los problemas del invierno ártico. Me refiero a que no hay forma de almacenar en baterías toda la energía solar del verano. ¿Y qué hay del dinero? ¿Quién sabe cuánto costaría poner unos cuantos de esos colectores solares alrededor de la ciudad? ¿Cómo puedes tomar una buena decisión si no sabes cuánto cuesta algo? Por eso es que necesitamos poner las reglas que nos ayuden a analizar aspectos como este. Y ustedes dos, especialmente, se van a aprender estas reglas y lineamientos. No. Otra vez. Aquí está el reto. Harán un video de análisis de riesgo-beneficio. Fácil de seguir y entender, los lineamientos que les voy a presentar deben llenar estos requerimientos, pero aún así hay mucho que considerar cuando se hace un análisis riesgo-beneficio. Para ayudarlos a entender estos lineamientos, brevemente les diré los riesgos y beneficios de algo muy familiar, andar en motocicleta. El primer paso es definir el problema. En este caso, el problema es, ¿debo comprar una motocicleta para transportarme? Después, ver las alternativas posibles. En mi ejemplo diré que hay dos. Obviamente hay más, pero es mejor así para que siga siendo simple el ejemplo. Primero, ¿debo comprar una motocicleta? Y segundo, ¿debo tomar el autobús? El tercer paso es analizar los riesgos y beneficios de cada alternativa. Este es el objetivo del problema. Es aquí donde deben responderse numerosas preguntas. Debo ver qué tan grande es el riesgo, ya sea a nivel personal o colectivo. Claramente yo arriesgo mi vida andando en motocicleta, aunque algunos pensarán que la gente en la calle corre más riesgos si yo manejo. Y ya que muchos trayectos son cortos y solo la usaré en verano, el riesgo claramente se reduce. Pero como le ha sucedido a personas que conozco, si me lastimo en la motocicleta, el daño puede ser para toda la vida. Entonces, en una escala del 1 al 5, donde el 1 significa un riesgo a corto plazo para el individuo y el 5 representa un riesgo a largo plazo para mucha gente, este se debe colocar en algún punto entre el 3 y el 4. Después consideraría el control de riesgo preguntándome 3 cosas. 1. ¿El riesgo es controlable, es voluntario o costoso? En el caso de mi máquina de 2 llantas, el riesgo es controlable hasta cierto punto, pero un gran riesgo para los motociclistas son los automóviles, a quienes yo no puedo controlar. Este riesgo es definitivamente voluntario, pues yo quiero la motocicleta, y $20,000 por una motocicleta turística equipada es un precio verdaderamente alto para mí. Así que el riesgo es incontrolable, pero es voluntario. Y el costo es muy alto. En mi escala para calificar control de riesgos, le daría alrededor de 4. Después, consideraría cuidadosamente mi conocimiento del riesgo. ¿El riesgo es conocido para la ciencia? Bueno, los riesgos son sabidos en el caso del motociclismo. Pregúntale a cualquier agente de seguros el precio de asegurar una motocicleta. Luego pregúntale por qué son tan altos. ¿Las consecuencias serán inmediatas o tendré que esperar algún tiempo? No hay duda aquí. Tan pronto te subas a la motocicleta, podrá haber peligro. ¿Los riesgos son observables o no?
He visto accidentes de motocicletas y los riesgos son notables. Según las ideas de cada cual, los riesgos serán negativa o positivamente representados. Entonces, mi conocimiento del riesgo en la escala merece un 1. Después de ver los riesgos, tomaré una decisión. Si no, veré nuevas alternativas y reanalizaré. Pero aquí la decisión es fácil para mí, pues en la escala de riesgo-beneficio, el promedio está justo por debajo del 3. Así, comprar una motocicleta está siendo de alto riesgo y de bajos beneficios. Entonces, después de las consideraciones a corto plazo, incontrolables e inmediatamente riesgosas para mí, y con etiqueta de $20,000, tomaré una decisión. Seguiré tomando el camión. Lo último que debes hacer después de haber identificado el problema, ver y analizar todas las alternativas y tomar una decisión es llevar a cabo lo que decidiste. Yo, absoluta, positiva y definitivamente, no compraré una motocicleta. Este fue un simple ejemplo de cómo aplicar un análisis de riesgo-beneficio, y las preguntas fueron fácilmente contestadas. Si tú usas este modelo, serás capaz de tomar decisiones en situaciones complicadas como la que los estudiantes les presentarán a continuación. Video estudiantil parte 1. ¿Podemos continuar confiando en los combustibles fósiles? ¿Debemos continuar usando los combustibles fósiles? Con combustibles fósiles hablamos de carbón, gasolina, gas natural, diésel, queroseno, butano, propano. En otras palabras, cualquier tipo de combustible que viene de plantas y animales prehistóricos. El único problema es que si continuamos consumiendo combustibles fósiles de la manera que lo hacemos, la contaminación se incrementará. Y tal vez nos acabemos estos combustibles. Ahora analizaremos 3 alternativas. La primera es continuar usando combustibles fósiles de la manera como lo hacemos ahora. La segunda es tratar tanto como sea posible de usar los combustibles fósiles más limpios. Finalmente, la tercera opción es eliminar por completo el uso de combustibles fósiles. En otras palabras, usar fuentes de energía alternativa. Aquí tenemos 3 opciones que analizar. Comencemos. Bien, estamos en una gran refinería petrolera. Mira esos tanques y ductos. Ya, en serio, veamos nuestra primera alternativa. Seguir usando combustibles fósiles como hasta ahora. Hay muchas estimaciones de cuántos años durarán las reservas de combustibles fósiles. Estas van desde algunas décadas a un par de cientos de años. Probablemente no nos la acabaremos en nuestra vida. Pero ¿qué hay de la siguiente generación? Hay otras consideraciones. Los problemas de contaminación por consumir combustibles fósiles, acidificación de lagos por lluvia ácida y muchos más, definitivamente son a largo plazo. También estos efectos serán resentidos por mucha gente en el mundo entero. Así, en la escala riesgo-beneficio le asignamos un 5, indicando que el riesgo es de largo plazo y para mucha gente. ¿Podemos controlar el riesgo de continuar con las cosas como hasta ahora? Bueno, claro. Podemos controlar a gran escala las emisiones a través del uso de filtros en chimeneas, convertidores catalíticos en los autos y muchas cosas más. La tecnología ahí está. Desafortunadamente, para muchos de nosotros el riesgo es involuntario. No podemos controlar cómo trabajan las fábricas más que a través del gobierno. Podemos decidir si vamos en auto a algún lugar y en algunos casos el combustible que usaremos para la calefacción. Pero te diré una cosa. Probablemente lo más barato sea seguir usando combustibles fósiles, tal como hasta ahora, ya que mucha de nuestra tecnología está diseñada para el consumo de estos. No tendríamos que cambiar nada, al menos a corto plazo. Entonces, en la escala, colocamos nuestra capacidad de control de riesgo en un 3. Podemos controlar los riesgos en gran medida, pero nuestros riesgos como individuos son principalmente involuntarios. Es una opción de bajo costo relativamente. Pero realmente, ¿cuánto sabemos de este riesgo? Está claro que la ciencia tiene conocimiento del riesgo de continuar consumiendo combustibles fósiles. Por ejemplo, aquí hay una lista de los gases encontrados en el humo de la ciudad de Los Ángeles: dióxido de carbono, monóxido de carbono, dióxido de nitrógeno. Es del dominio público que la calidad del aire en algunas grandes ciudades baja y que no se considera seguro para la gente estar en exteriores. Por otra parte, algunos aspectos no están muy claros. Los científicos siguen argumentando sobre el efecto invernadero, por ejemplo.
Una cosa es segura. Los problemas de salud asociados con problemas de combustión pueden ser inmediatos. Tan solo pregúntale a una persona que viva en la Ciudad de México. Se supone que viven en la ciudad más contaminada del mundo. Pero algunos problemas son más remotos. Puede que pasen años antes de observar los efectos de la lluvia ácida. Hay efectos a corto y a largo plazo. Los medios están pendientes del problema. Podemos leerlo y verlo en televisión todo el tiempo. Si continuamos consumiendo combustibles fósiles como hasta hoy, estamos condenados. O al menos eso parece. Creo que están llegando al límite. Los riesgos de consumir combustibles fósiles son evidentes. Los riesgos son bien sabidos. Las consecuencias son a corto y a largo plazo. El riesgo es evidente. Y hay una tendencia negativa por parte de los medios. Entonces le damos un 2. O sea que tenemos un 5 para el grado de riesgo, un 3 para el control de riesgos y un 2 para el conocimiento de los riesgos. Eso nos da un promedio de 3.3. Entonces los riesgos están casi balanceados con los beneficios. Pero los riesgos sobrepasan por un poco a los beneficios. Está difícil, ¿no? Todavía tenemos 2 alternativas más que analizar. Lo veremos en un momento. Lo bueno, lo malo y lo feo del uso de combustibles fósiles puede verse aquí. Por un lado, el uso de carbón nos provee de energía relativamente barata, pero por el otro, la herencia de minas de carbón le queda la contaminación. Video estudiantil parte 2. La segunda alternativa es consumir solamente los combustibles fósiles que son más limpios, como el gas natural, que es principalmente metano. ¿Qué tan altos son los riesgos de consumir gas natural en lugar de otros combustibles fósiles? El gas natural lo usamos para calentar casas y edificios y para proveer energía a las plantas eléctricas. El mayor cambio en nuestras costumbres sería usar gas natural en autos y camiones. Los riesgos de esto son definitivamente individuales y a corto plazo. El gas natural es seguro, pero si tienes una fuga en tu tanque de gas y te estacionas en tu cochera, el gas natural se escapará y no lo verás. ¿Pero este es un riesgo real? ¿O solo es un riesgo de percepción, considerando que los tanques de gas natural están probados? Vaya, la posibilidad de que el tanque se rompa es realmente remota. Creo que este riesgo está más en la mente de las personas como un riesgo de percepción que como un riesgo real. En nuestra escala de riesgos colocamos el uso de gas natural en vehículos entre el 1 y el 2. Esto es que el riesgo es individual y a corto plazo. Creo que ya comenzamos a responder nuestra siguiente pregunta. ¿En qué grado podemos controlar el riesgo? Bueno, estos tanques de combustible son realmente resistentes, así que el riesgo puede ser controlado y cualquier exposición a gas natural sería principalmente voluntaria. El costo de convertir todos los aviones, trenes y automóviles a gas natural sería muy alto, al principio. Alrededor de $1,600 por una conversión básica y hasta un poco más. Pero este combustible es mucho más barato. El gas natural se vende por masa, no por volumen. Los costos se pueden comparar con unos cuantos cálculos. En nuestra ciudad el precio equivalente en gasolina, es decir, el costo de conseguir la misma energía que con un litro de gasolina, es de alrededor de 20 a 35 centavos, pagando en promedio 25 centavos. La gasolina cuesta 50 centavos por litro. Estos precios varían de ciudad en ciudad, pero en todos lados el gas natural cuesta menos que su equivalente en gasolina. La diferencia en el precio del gas natural depende de si llenas tu tanque en una estación de llenado rápido donde puedes llenar tu tanque en un par de minutos o si usas un depósito en tu casa o en tu trabajo. Eso toma unas cuantas horas, pero es menos caro. De cualquier forma, viendo que el costo de la gasolina es del doble por litro, tomaría solo 2 años y medio en recuperar el costo de la conversión del auto. Tomando en cuenta que hiciste la conversión de $1,600 y que usas alrededor de 50 litros de combustible por semana, así descontando el costo inicial para muchos automovilistas sería la opción más barata, ya que muchos conservan sus autos por más de 2 años y medio. Considerando todo esto, obtiene en nuestra escala un 2,5. La opción de usar gas natural ha sido bien estudiada. El riesgo es conocido, los beneficios son inmediatos y los medios deberían apoyar cualquier cosa que cause menos contaminación. Entonces le damos un 1,5 en la escala de conocimiento de riesgo.
Lo que nos lleva a la conclusión de que convertir todos los transportes a gas natural sería una buena opción. El promedio obtiene un poco menos de 12 en nuestra escala. Es una alternativa de bajo riesgo y altos beneficios. ¿Alguna vez se han preguntado por qué los vehículos de propano no pueden estacionarse en lugares en que los autos de gas natural sí pueden? Aunque los dos combustibles son gases a temperatura ambiente y a presión estándar, el propano es más pesado que el aire. Así, si el tanque tiene una fuga, el propano que es invisible se propagará a los sitios más bajos, al contrario que el gas natural, que se dispersaría. Entonces el peligro del propano sería su permanencia, y el peligro del gas natural literalmente es que se escaparía. Prohibido estacionar vehículos de combustible propano. Video estudiantil, parte 3. Nuestra tercera alternativa es emplear fuentes alternas como la energía nuclear, aunque hay otras alternativas disponibles como la energía geotérmica, por ejemplo. Nos vamos a enfocar en la energía nuclear porque es la principal alternativa a seguir consumiendo combustibles fósiles hoy en día. Los riesgos de la energía nuclear son exagerados. La gente está asustada de lo que no sabe. Es como si estuviera temeroso de una imagen. La gente basa sus juicios en percepciones y no en el riesgo real. Primero veamos el grado de riesgo. Es fácil asustarse ante la idea de energía nuclear, pero el riesgo real es pequeño. En Canadá, por ejemplo, las plantas nucleares han estado operando durante 30 años. Y ni siquiera ha habido un trabajador que haya tenido que faltar al trabajo como resultado de la exposición a radiación. Y piensa en esto, ¿qué es más riesgoso, fumar un cigarrillo o vivir junto a una planta nuclear? ¿Manejar tu auto en una autopista llena o vivir junto a una planta nuclear? ¿Andar en bicicleta o vivir junto a una planta nuclear? En cada caso, lo más seguro, basado en estadísticas, es vivir junto a la planta nuclear. Aunque ha habido problemas cuando se rompen los tubos refrigerantes, despidiendo agua contaminada al ambiente. Los reactores CANDU, que fueron diseñados para durar 40 años, han tenido problemas después de 18 a 20 años de uso. Entonces no todo es perfecto. Si algo pasa en la planta nuclear, los efectos durarán mucho tiempo y afectarán a mucha gente. Aunque la probabilidad de que esto pase es muy baja, hay que considerarla. Así en la escala de riesgos, le damos un 4. Una gran ventaja de la energía nuclear es el tremendo ahorro en materiales brutos. Por ejemplo, para producir 30.000 kWh de energía, tendríamos que consumir 10.000 kilogramos de carbón y 7.500 kilogramos de petróleo. Pero tan solo necesitamos medio kilo de uranio para producir la misma energía. Tenemos que calificar el control de riesgo. Las estadísticas para energía nuclear son muy buenas. Los riesgos son muy controlables. Son controlables, pero en el caso de un desastre mayor, los problemas serían difíciles de controlar. Piensa en Chernobyl. Hace años desde que sucedió la tragedia en la planta de Chernobyl, los científicos siguen trabajando para remediar el desastre. Lo que significa que la mayoría de los riesgos son voluntarios, pero cualquier riesgo potencialmente catastrófico sería completamente involuntario. El costo de controlar los riesgos es alto, y la construcción de las plantas nucleares muy costosa. Entonces, le asignamos un 3 en la escala de control de riesgo. Los riesgos pueden ser pequeños por las medidas de control que se tomen, pero estas son muy caras y cualquier catástrofe sería grave. Por eso es difícil hacer una elección clara. Muy bien, ¿cuánto sabemos de los riesgos de la energía nuclear? El riesgo es bien conocido. Este es un aspecto de la energía nuclear. Todo el mundo sabe los riesgos de la bomba, pero los riesgos de las plantas nucleares son menos escandalosos. El problema son los tubos de refrigerante y los desechos nucleares. Las consecuencias inmediatas y retardadas son conocidas. Estas son del tipo de cosas que llaman la atención negativa de los medios. Lo que resulta es pura información negativa. Es una razón por la cual los riesgos a corto y largo plazo pueden ser tan espectaculares y tan altamente evidentes. En nuestra escala de conocimiento de riesgo le damos a esta alternativa un 3. El riesgo es generalmente sabido por la ciencia y es muy evidente, pero la cobertura negativa de los medios y las dramáticas consecuencias a futuro la hacen una opción difícil. Entonces, ¿dónde nos deja esta tercera alternativa? Nuestra calificación total es un poco mayor a 3. Esto significa que usar energía nuclear para cubrir nuestras necesidades tiene un poco más riesgos que beneficios. La energía nuclear no merece tener la reputación que tiene.
por lo menos entre el público general. Pero el tiempo terminó. Hemos analizado las alternativas y ahora debemos comenzar la acción. Tenemos que tomar una decisión. ¿Qué alternativa escogeremos? Después de cuidadosas consideraciones, nosotros... Este fue un trabajo fantástico, pero no quiero que nos digan el final porque quiero que el espectador observe el análisis y decida qué le gustaría hacer. Ustedes vieron el análisis, vieron cómo Kim y Amadeo definieron el problema, identificaron las alternativas y analizaron cada una de ellas. Hicieron una escala de grados de riesgo, de control de riesgo y de conocimiento del mismo. Después tomaron una decisión. ¿Están listos para decirla, sí o no? Ah, claro, por supuesto. ¿Y después de la decisión? Debemos hacer lo que decidimos, ¿o no, Kim? Sí, vamos a cambiar nuestros hábitos, hablar con nuestros amigos y vecinos, escribir cartas al gobierno, al periódico, organizar eventos. Ya entendí. Entonces, ustedes me están diciendo que siguieron finalmente los pasos del modelo de análisis de riesgo-beneficio. Así es. ¿Qué es lo que harán? Ya no me tengan en suspenso. ¿Qué decidieron? Bueno, en el caso de que la alternativa de energía era mejor, nosotros decidimos esto. Kim y Amadeo decidieron investigar 3 alternativas y por cada alternativa evaluaron los riesgos en 3 categorías. Cada categoría de riesgo iba de 1 a 5. Los estudiantes situaron la primera alternativa, seguir utilizando combustibles fósiles como hasta ahora en 5, porque mucha gente será afectada y por mucho tiempo. Con un control de medio a alto y con un riesgo involuntario alto, con un costo relativamente bajo, los estudiantes situaron el control de riesgo con un 3. Para este y el resto de las puntuaciones, el peso dado a cada criterio fue promediado para obtener la puntuación para esa categoría. Los estudiantes situaron el conocimiento de riesgo con un 2 en la escala. El promedio de riesgo de la primera alternativa es 3.3. Para la segunda alternativa, Kim y Amadeo situaron el grado de riesgo en 1.5, el control de riesgo en 2.5 y el conocimiento de riesgo en 1.5. Esto nos da un promedio de 1.8 para la segunda alternativa. La última alternativa fue el uso de una fuente alterna de energía, la energía nuclear. Los estudiantes situaron el grado de riesgo en 4, el control de riesgo en 3 y el conocimiento de riesgo también en 3. El promedio para la tercera alternativa es 3.3. Es importante recordar que las escalas de los estudiantes son subjetivas. Son el resultado de los puntos de vista de ellos y de la investigación que hicieron. Entonces, en lugar de preguntar qué decidiste basándote en la escala de los estudiantes, sería mejor que tú hicieras tus propios análisis. El costo de controlar los riesgos es alto. Pero vale la pena. No vale, ¿qué cosa? No sé. Ah, ya se me olvidó. ¿Qué tenía que decir? La segunda.